Buenos días, David Obed. Buenos días, profe. ¿Qué tal está, David Obed? Bien, Muy bien, David Obed. ¿Usted es verdad que no tiene el libro de naturales? no, Ok. Entonces vamos a arrancar el día de hoy con lo que es la reproducción de las plantas. ¿Me escucha? sí, Ok, vamos a arrancar con lo que es la reproducción en las plantas. Decimos que las plantas pueden reproducirse tanto en forma asexual como sexual. Era lo que yo le decía ayer, que nosotros como personas y los animales, perdón, solo nosotros como personas solo nos reproducimos de forma sexual, mientras que los animales y las plantas tienen la capacidad de reproducirse de ambas formas, sexual y asexual. La reproducción sexual tiene la ventaja de generar mayor variación de las características y la posibilidad de colonizar lugares lejanos, mientras que la reproducción asexual tiene la ventaja de generar más rápido los individuos adultos y van a ser idénticos entre sí. La reproducción sexual va, en el caso de las plantas, porque estamos hablando de las plantas, ¿verdad? El primer paso que se da es que en las anteras de los estambres se forman los granos de polen que al madurar caen en el estigma del gineceo por lo general de otra flor. Entonces aquí tenemos la antera, ¿eh? Aquí tenemos la flor dividida, ¿va? Este es el paso número uno. La antera cae en el estigma, como decía. Miren, aquí el estigma son estas tres, los tres circulitos amarillos que sabemos ver a veces en la flor cuando la pintamos, que es lo que está dentro de toda la flor. De ahí la polinización natural ocurre con la ayuda de los insectos. ¿Cuáles son los insectos que andan en las flores picando el polen? abejas. Las abejas, tenemos los colibrí y otros que otros aves pequeñas que se pasan alimentando del polen, ¿va? Los murciélagos, incluso el mismo viento también, cuando hace viento, mire, ve, aquí está lo delantera, ¿va? Estos pequeños partículas, o sea, polvito, sale y va a caer aquí a la flor. ¿Ve? El agua también, cuando llueve, hace que esto se corra hacia la flor. Bien, lo vamos copiando. Esa es la forma de reproducción sexual de las plantas. Vamos copiando, por favor, y de ahí continuamos con la explicación de la reproducción de las plantas. Mire, tenemos que la polinización puede ser directa o autopolinización y puede ser indirecta o causada.
Entonces tenemos la polinización que puede ser directa o autopolinización, ¿verdad? Es cuando el polen se va a transferir de las anteras, que teníamos acá las anteras, miren, se mira la pantalla, amigo. Sí, Entonces tenemos acá, ¿ves? Las anteras que decíamos que son esto, que son unas como pelitos que tiene la flor en medio y ese cae al estigma que están estos como pétalos que son así, perdón, aquellas tres circulitos amarillos que sabemos ver en la flor, ¿va? Y caen al estigma de la misma flor, o sea, en la misma flor se está dando todo ese proceso. Esa es autopolinización, o sea, de forma directa. En la misma flor hace ese proceso, porque con el viento o que medio la movió el viento, entonces ahí ya aprovechó a caer esa, ese polen que está ahí en la antera al estigma. Ahora, ¿cómo es de forma indirecta o que es causada? O sea, que es como de una forma intencional, por decirlo así. Es cuando los agentes polinizadores, no es de forma intencional, porque creo que las abejas no son conscientes de hacer eso, ni el colibrí. Llevan el polen a flores de distintas plantas, pero siempre de la misma especie. Porque al acabarse el polen, por ejemplo, en esta flor, ellos buscan otra flor igual y andan picando y picando el polen de las mismas especies de las flores. Se la andan el polen en el piquito o en las patitas, ya cuando van a pararse a la otra flor, llevan el polen de la otra flor y así se da una polinización indirecta o causada. ¿Entendido hasta ahí el proceso de polinización? sí, Bueno, de ahí tenemos el paso número 2, que es este, aquí ven, ahí está el tubo polínico, ¿verdad? Entonces decimos que el grano de polen forma un tubo polínico por el cual desciende el gameto masculino para unirse con el gameto femenino en el óvulo, es decir, se produce un proceso de fecundación. De ahí tenemos el paso número 3, aquí está, ¿ves? Ese es el óvulo, ¿verdad? Donde está ya el gameto femenino y masculino. En el paso número 3, después de la fecundación, los pétalos de la flor se caen. El ovario se convierte en fruto y los óvulos en semillas. Entonces, estos pétalos se cayeron, ¿verdad? sí, Entonces, este ya se empieza a convertir en fruto y luego en semilla. Dentro de la semilla se encuentra el embrión que dará origen a una nueva planta en la semilla. En el caso de los mangos, el mango tiene flor, de ahí se produce el manguito, de ahí ese fruto cae y si nadie se comió el mango, se empieza a podrir y de ahí queda la semilla y de ahí la semilla vuelve a nacer y de ahí da origen a una nueva planta, por ponerle un ejemplo. En el paso número 4 es cuando el fruto está maduro, que ya se puede comer. Se separa de la planta, puede caer al suelo o ser transportado por el viento o los animales. Por ejemplo, los mangos, las mandarinas, las naranjas, ¿quién se las come? Que están todas mordidas a veces cuando uno las quiere bajar para comerse. gusanos. Los pájaros y de ahí los Oh, gusanos, sucesivamente le entran gusanos. Bien, ¿copiamos todo el proceso o ya lo copió? ya lo copié. Excelente. Entonces avanzamos. De ahí decimos que las plantas de la reproducción asexual, ahora sí, lo que es la reproducción asexual, en ellas no necesitan la intervención de gametos sexuales, porque este tipo de multiplicación, aquí dice multiplicación vegetativa, utiliza una parte del cuerpo de la planta madre para formar un nuevo individuo. ¿Cuáles van a ser los tipos de reproducción asexual? Tenemos el injerto, que esta es la unión de dos plantas para formar una sola. Se toma un fragmento de una planta o injerto para ser unido o insertado en otra llamada patrón. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces las unimos dos pedazos de plantas y ahí van a ser una sola. De ahí tenemos lo que es el tubérculo, aquí tenemos lo que es la papa. Son tallos subterráneos que sirven de reservorio de nutrientes, principalmente almidón. Ese es el nutriente que poseen los tubérculos, almidón, es el principal nutriente. A partir de sus yemas producen nuevos individuos como la papa. Aquí tenemos el ejemplo de la papa. De ahí tenemos el estolón. El estolón son tallos, aquí dice, son tallos rastreros que conforme crecen y se alargan, originan una planta nueva que formará sus propias raíces.
hasta lograr separarse de su progenitor. Por ejemplo, las fresas y la mala madre. Esos son ejemplos. Entonces, la fresa es un estolón y es un tipo de planta que se reproduce de manera asexual. ¿Estamos? sí, Luego tenemos lo que es el esqueje. En el esqueje se corta un trozo de raíz, tallo o una hoja para que produzcan raíces y forme una nueva planta. Estos fragmentos se pueden introducir en la tierra o agua para favorecer el crecimiento de una nueva planta. De ahí tenemos lo que es el acodo, que en este se debe doblar una rama para formar un codo que debe rozar el suelo. Oiga bien, rozar el suelo y así produce raíces que van a originar a una planta, pero esta planta va a estar de forma independiente. En el caso del bulbo, son tallos engrosados subterráneos donde se acumulan nutrientes. ¿Y cuáles son los ejemplos de eso, de bulbos? Tenemos el lirio, la azucena, la cebolla. La cebolla no es un tubérculo, sino que es un bulbo, pero es similar, ¿verdad? El proceso. El tulipán, el narciso, el jacinto y el ajo. El ajo que huele tan feo es un bulbo. Si yo le pregunto más adelante, ¿qué tipo de planta asexual es el ajo? Usted me va a decir bulbo, injerto, tubérculo, estolón, acodo, bulbo, esqueje o bulbo. bulbo, Ajá. Y si yo le pregunto, ¿qué tipo de planta asexual es la papa? tubérculo, Tubérculo. ¿Y la fresa? estolón. Estolón, muy bien. Copia lo que está subrayado para poder continuar.
¿Cómo vamos, David? Obed? Ya voy por la última, por el Por bulbo. el bulbo. Son tallos engrosados subterráneos donde se acumulan nutrientes. Ya terminé. Muy bien. Avanzamos entonces. Bueno, esto es para la actividad del libro. Ahora tenemos el tema que son las eras geológicas. Tenemos el tema, las eras geológicas. Decimos que la Tierra se formó hace aproximadamente unos 4.500 años. Desde entonces ha sufrido innumerables cambios como la aparición y desaparición de algunos animales y plantas. Dichos acontecimientos establecen la división en eras geológicas determinadas por los fenómenos ambientales como las glaciaciones que provocaron la desaparición de diferentes especies y el surgimiento de especies nuevas. Bueno, ¿cuáles son esas eras geológicas o por las que ha pasado la Tierra a lo largo de los 4.500 años que tiene de existencia? Pues por La precámbria, la la precámbrica, paleozoica, paleozoica mesozoica y y cenozoica. cenozoica. Muy bien, copiamos porque después tenemos lo que es un cuadro donde nos explica cada una de las eras, en qué consistió. Este cuadro yo voy a necesitar que usted le tome fotografía a este cuadro y después usted, bueno, cuando le compren el libro, usted ya lo va a poder visualizar. Por mientras lo que podríamos hacer es tomarle una fotografía. Bien, copiamos aquí y si yo vengo y le digo más adelante, en una pregunta, yo puedo decir, la Tierra se formó hace 4.800 millones de años, o hace 5.500 de años, o hace 4.500 de años. ¿Cuál de las tres es la verdadera? ¿Cómo? Escuché. Pregunto. Yo afirmo, perdón, afirmo, la Tierra se formó hace 5.500 años, hace 6.500 millones de años o hace 4.500 millones de años. Hace 5.000, Mire, ¿hace cuánto? 4.500 4.000. millones de años. Y la Tierra pasa por 4 eras y esas 4 eras, ¿cuáles son? La, la precámbria, la Precámbrica, paleozoica, precámbrica, mesozoica y cenozoica. paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Esas son las eras por las que ha pasado la Tierra. Bien, copiamos y ahora sí, cuando finalice me levanta el pulgar.
Muy bien, David. Entonces, como estamos hablando de las eras geológicas, iniciamos de abajo hacia arriba, porque la primera es la precámbrica. ¿Qué me dice de la precámbrica? Que las formas eran muy primitivas de vida, se da la formación de la Tierra y la aparición del oxígeno atmosférico producido por archaeas. Ya en la era paleozoica es la era de los seres acuáticos. Está el periodo cámbrico, está el periodo ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero, el pérmico. Esto es en la era paleozoica. En el Cámbrico, los volcanes pasan erupciones y se da la aparición de trilobites. En los ordovícicos están los caracoles largos, las almejas anémonas. En el silúrico van los caracoles, los escorpiones y los corales. En el devónico están los anfibios y los peces, o sea que estos animales son viejos de existir. En el carbonífero están los helechos, las libélulas y las cucarachas. Mire, las cucarachas. En el pérmico están las palmeras y los pinos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Luego, en la era mesozoica, era de los reptiles, tenemos tres, tres tipos de periodos. Está el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. En el Triásico, los dinosaurios pequeños, peces, insectos, gimnospermas. Ya en el Jurásico están los grandes dinosaurios, cangrejos y langostas, mientras que en el Cretácico las plantas con flores y árboles y se da la desaparición de los dinosaurios. Luego pasamos a lo que es la era cenozoica, que es la actual, que es la vida reciente, la era actual en los orígenes de los mamíferos, pero nosotros estamos en el periodo cuaternario, ¿verdad? Pero antes estuvo el terciario y el cuaternario. En el terciario tenemos que el paleoceno, el eoceno, el oligoceno, el mioceno y el plioceno. Bien, en el paleoceno los primeros caballos, delfines y ballenas, en el eoceno los rinocerontes, en el oligoceno el tapir, en el mioceno los caballos actuales, en el plioceno se dan los canguros. De ahí en el periodo cuaternario tenemos la época pleistocena, que es la uno. De ahí tenemos el holoceno, que es la 2. En el pleistoceno, el tigre con colmillos de sable, que es el que aparece en aquella, ¿cómo se llama la película? Donde aparece el mamut Era y de hielo. en la era de hielo. Ahí está, el tigre que tenía colmillos de sable. Entonces los animales han ido evolucionando. Y en el Holoceno tenemos el ser humano neandertal. Y después venimos nosotros, que somos como que lo más razonable. Estos no eran tan bellos, no tenían tan desarrollada no eran, ¿cómo le digo? No eran así como el hombre actual, como nosotros, no se vestían así. Claro, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado. Bueno, entonces me va a copiar aquí en este orden. Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Dentro de la número uno, copiamos este concepto. Dentro de la número dos, copiamos el periodo cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Son 6 periodos los que hay en la era paleozoica y dentro de esos 6 periodos hay ¿cuántas épocas? Una, dos, tres, cuatro. Bueno, no, Cuatro. las épocas son aquí en el del Cenozoica. Oh, Ok. La Cenozoica se divide en el terciario y tiene 5 épocas, el terciario. Y en el cuaternario solo tiene 2 épocas. Bueno, copiamos y con eso vamos a ir finalizando. ¿Listo? sí. Antes de que avancemos a copiar, vamos a decir aquí que el comienzo de la vida se da gracias a los estudios que se han realizado sobre las rocas geológicas. Geólogos, perdón, han logrado integrar la historia de la Tierra dividiéndolas en etapas a las que se han clasificado como eras geológicas. ¿Correcto? Bueno, copiamos, Sí. ahora sí.
Ya finalizó de copiar todo esto, ¿verdad? Ya voy por la última palabra. Ok, Ya terminé. muy bien. Entonces ahí nos quedaríamos con lo que es la asignatura de ciencias naturales y esa sería la presentación del día de hoy. ¿Entendido? Sí. Bueno.